Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Bueno, y seguimos con más Te Digo la Otra. Como anunciábamos en la presentación de este programa, nuestro entrevistado central es Juan Raúl Ferreira el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, un gran gusto estar acá. Bueno, bienvenido a la Uniradio. Nunca habías estado en No, quedé muy impresionado con las instalaciones nuevas. Creo que necesitan, hoy algún chisme por ahí por los corredores, un poquito más de refuerzo de personal. Sí. Pero la verdad que los estudios estudios están muy bien y todo el edificio de la facultad está excelente. Muy bien. Perdí, lo conozco perfecto, más porque me perdí. Tuviste la oportunidad de recorrerlo. Sí, de recorrerlo todo. De recorrerlo un poco. Está bien. Bueno, Juan Raúl, para comenzar, hablando un poco sobre la actualidad, te queríamos en realidad preguntar sobre tu decisión política de estos últimos meses. Si bien hace ya varios años que estabas teniendo posiciones políticas muy críticas con respecto al rumbo del Partido Nacional, recientemente te incorporaste formalmente al Frente Amplio, al espacio 609. Te queríamos consultar, ¿por qué elegiste este momento? ¿En qué contexto se da? Bueno, todas las cosas en la vida son un proceso. Yo no sé si uno elige los momentos o se dan los momentos. Uh-huh. Yo hace un año, después que tomé la decisión de alejarme del Partido Nacional hace un año, capaz que esto es muy subjetivo, no es muy formal para un programa periodístico, pero para ser bien franco, sentí un alivio tan grande que empecé a mirar retrospectivamente y me doy cuenta de que este proceso de ruptura es un proceso mucho más largo de lo que yo mismo me imaginaba. Y bueno, por algo estuve un tiempo alejado de la vida pública, y cuando regresé a la vida pública no fue por instancias partidarias, sino porque agrupaciones de la sociedad civil organizada me propusieron, y luego el Parlamento me confirmó, para ir a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero yo había desaparecido mucho de la vida pública, me estaba dedicando al ejercicio de la profesión, etcétera. Quiere decir que y el proceso se dio cuando se dio. Yo estaba en el directorio de la institución, donde, además de una inhibición por 3 años, que a mí me gusta aclarar de pique, porque por ahí siempre hay algún pícaro que va a poner en Twitter después de este reportaje, lo compraron con un cargo. Bueno, la suerte que tengo es que soy invendible, no solamente éticamente, sino por un mandato legal. Quienes estuvimos en la directiva de la institución no podíamos hacer política. Después de dejar el cargo podemos expresarnos políticamente, como estoy haciendo ahora, y por 3 años quedamos inhibidos de ocupar cargos selectivos o de confianza política, etcétera. Quiere decir que es una decisión con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero no se puede descalificar como es la costumbre hacer ahora con aquello con lo que se discrepa. Pero lo que sí hice fue, al día siguiente de dejar el cargo de la institución, es decir, el primer día que estaba habilitado legalmente a poder pronunciarme políticamente, anunciar mi alejamiento del Partido Nacional. Quiere decir que eso se ve que es, no sé si fue muy calculado, planeado con el calendario en la mano, pero eso fue hace un año y pico ya, y creo que demuestra que había un proceso gestándose ahí, que la primera oportunidad que tuve de pronunciarme, yo lo que dije es algo que, repito, se puede compartir o no, pero que hay que respetar. No me siento representado. No siento que aquellos valores en los que me formé, también yo debo haber cambiado. Digo, porque dicen, no, cambiaste. Bueno, no es tan grave. Haber cambiado en algunas cosas, la realidad misma, el propio ejercicio en la institución de derechos humanos, conocer la realidad de otra manera, y sin duda sería horrible que no hubiera influido en mí, para nada. Pero yo también siento que lo que cambió realmente y generó ese divorcio fue el Partido Nacional. El Partido Nacional de hoy, desde mi punto de vista, y respeto a los que piensen distinto, no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Nacional en el que yo me formé de joven. ¿Cuáles son estos cambios que llevó adelante el Partido Nacional? Bueno, muchos pueden tener que ver con los tiempos que se vivían entonces y los que se viven ahora. Si yo empecé mi militancia, de muchacho,
pintaba carteles, pero estoy hablando, cuando yo digo muchacho, yo empecé muy joven, estoy hablando de 13, 14 años. La primera elección que yo voto es una elección donde ya están en juego las libertades, donde ya está instaurado el autoritarismo, las medidas de seguridad, la clausura de periódicos, incluso la clausura de partidos políticos durante el gobierno de Pacheco. Es decir, ya es en ese periodo en que están en riesgo las instituciones, lo que es una cosa mala, pero que tiene como sedimento positivo, que genera una mística y una energía, una adrenalina, que no genera el déficit fiscal, ¿no? Yo recuerdo un presidente boliviano muy amigo, Jaime Pazamora, que un día, cuando asumió la presidencia, al poco tiempo lo fui a visitar, y su partido se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Y digo, ¿cómo está la militancia de tu partido? Y me dice, bueno, no es lo mismo pelear contra la dictadura de García Meza que pelear por el déficit fiscal, ¿no? Quizás fue uno de los partidos que tuvo más víctimas durante la dictadura de Banzer y terminó en un partido de centro derecha, ¿no? Y yo eso es lo que no quiero que me pase, como lo he visto en gente que aprecio y que respeto mucho y con la cual me tocó compartir momentos trágicos. No lo quiero para mi partido, no lo quiero para mi militancia. Tengo además, esto perdonen porque es muy autorreferencial, pero tengo el privilegio de que yo ya tengo 65 pirulos encima, ¿no? No soy un muchachito. Entonces, a los 65 años, vivir la instancia de la militancia, no la dirigencia, la militancia, es muy lindo. A mí me ha rejuvenecido un poco. Es muy lindo. Este mandato, alguno podrá decir, bueno, pero podría, y sí, naturalmente, que de repente tendría expectativas, pero bueno, la ley me impide ser candidato. Cuando yo vaya, como estoy haciendo, mañana salgo ya, recorriendo el país de punta a punta, rincón a rincón, pueblito por pueblito, a mí me ha vuelto una alegría muy grande de hacer eso, no como parte de una estrategia electoral, sino porque estoy convencido. Podré estar equivocado. Ahora, convencido, no tengan duda. Los que se enojan y no se dan cuenta que las ideas y los sentimientos, porque las ideas no son tampoco una cosa abstracta que uno guarda en un cajón, al otro día saca la llave, ¿no? Los sentimientos, la utopía incluso. Volver a querer pelear por las utopías que uno tiene y los sueños irrealizados durante la vida, sabiendo que es como un militante con trayectoria. Esa es la diferencia entre un militante de 18 años y yo. Yo tengo una trayectoria que me puede ayudar a convocar más cuando voy a algún lado, etcétera. Pero en realidad es una tarea netamente militante. Juan Raúl, te queríamos consultar. Dentro del Frente Amplio vos elegías el espacio 609 para integrarte. ¿Por qué te parece que ese sector es el indicado para colaborar en esta nueva etapa? Bueno, varias cosas quiero decir al respecto. En primer lugar, porque alguno tenía que ser. Digo, cualquiera que hubiera optado me hubieran preguntado lo mismo. Sí, claro. Pero de todas maneras, yo lo dije antes de anunciar a qué sector me iba a incorporar, que iba a buscar un lugar donde tuviera, en primer lugar, la posibilidad después de muchos años de poder pensar en colectivo. Ojalá que hacer algún aporte, pero sobre todo cuando mis propias decisiones yo siento que pueden afectar a terceros, no tomarlas en el estar de mi casa tomando mate con mi hijo, que es un gran asesor, por cierto, pero me gusta colectivizar esas decisiones. Y el espacio 609 me ofreció esa posibilidad dentro de un marco de libertad de acción y yo estaba necesitando integrarme a una estructura, que sí que alguna tenía que ser. Y encontré en el espacio un lugar donde me siento cómodo. Dije desde antes de la incorporación al espacio que fuera cual fuera el sector al que me incorporara, yo donde hubiera un frente amplista o una frente amplista iba a haber un compañero o una compañera.
De hecho, ahora vengo de hablar con un dirigente importante, un sector del Frente Amplio, que no es el Nuevo Espacio, que me invitó a conversar, y bueno, eso me encanta, para ser bien franco. Pero al mismo tiempo, yo no puedo ocultar que la figura de Pepe me resulta una figura no solamente atractiva por lo que es atractivo en el mundo, que uno va a Tangañica, va a comprar una manzana y le dicen, uruguayo, sí, ¿cómo está Pepe? A mí una vez comprando una tablet en Estados Unidos, el vendedor de la tablet me dijo, ¿y uruguayo? Me pregunté dónde era, le digo, Uruguay, y me dice, ¿y Pepe vendió el Volkswagen o no lo vendió? ¿No? Creo que el Uruguay nunca tuvo un presidente de esas características, lo que no quiere decir estar de acuerdo en todo. De hecho, hay temas en los cuales podemos tener algunas diferencias, las hemos tenido. Pero también es cierto que yo no llego en esta etapa, yo que sé qué va a pasar más adelante, pero en esta etapa en la que yo me incorporo al Frente Amplio, no llego a hacer la revolución universal. Llego a tratar de contribuir. A mí no me gusta la expresión de un cuarto gobierno, un cuarto mandato. Me parece que eso da una sensación de inercia hasta contraproducente, si se me permite. Creo que de una nueva etapa de gobiernos del Frente Amplio, de una nueva era. Y sin lugar a duda tiene que haber influido el momento que estamos viviendo. Creo que el Partido Nacional no es consciente, ojalá no sea consciente, de cómo haber dado ese pasito que es tan largo y complejo. El otro se da casi que automáticamente, de conservador a derecha. Ese paso en el mundo de hoy hace que el siguiente paso, que es de derecha a ultraderecha, ni se den cuenta, que se les va de la mano. Disculpa, por lo que vos estás planteando entonces, dentro del Partido Nacional no hay ningún espacio de centro progresista como representó históricamente la corriente wilsonista. Jorge Larrañaga en su momento yo no lo veo, no lo veo como un espacio. A ver, si en ese espacio, por ejemplo, la principal tarea, yo le tengo respeto, cariño, no me importa si es recíproco o no, si lo tengo, a Jorge, lo conozco desde muchacho, pero su gran aporte político este año ha sido juntar firmas por la cadena perpetua. Yo no me siento representado con eso. Es más, mi hijo, que es un militante de base por naturaleza y que dio pasos difíciles, porque es difícil irse de un partido donde uno ha volcado cariño, militancia, donde ha visto caer compañeros, y en mi caso, por un tema etario, donde milité 52 años, que no todos fueron color de rosa. Es difícil, cuesta, duele, tomar la decisión es difícil, por más que uno después, además de por cada golpe que recibe, o desilusión o desánimo, recibe muchas solidaridades que compensan. Pero yo no puedo creer que el sector más progresista del Partido Nacional no tenga una bandera más importante que levantar que la cadena perpetua. A ver, figuras de su sector, ahora se han dividido tanto que no sé si sigue siendo. Alonso también reivindicaba algunos principios wilsonistas. Sí, nunca me quedaron muy claros cuáles, ¿no? Pero en todo caso en la retórica, sí, una retórica más wilsonista, etcétera. Pero por ejemplo, pasan cosas que yo digo, bueno, ahora no lo digo por tu pregunta, lo digo por la gente en la calle, ¿no? Pero yo digo, ahora me dejarán de preguntar por qué me fui al Partido Nacional. Cuando el presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó dice que el Uruguay lo que necesita es una dictadura para acomodar a los pichis, ¿no? Y no solamente no es sancionado, sino que el presidente de la Cámara de Diputados, también, entre comillas, wilsonista, le regala a cambio una medalla de oro. Cuando el intendente de Cerro Largo, que se define como la expresión más wilsonista del partido, donde se ha ido nucleando ese discurso de somos los wilsonistas, como que es un tema de registrar, patentar el nombre, ¿no? Y dice que va a ir a recibir a un comandante en jefe sancionado y sometido a arresto de rigor por desacatar al mando superior, que es el presidente de la República actuando con el ministro de Defensa en consejo, en acuerdo, perdón.
lo va a ir a recibir al aeropuerto con la misma emoción y el mismo entusiasmo con que fue a recibir a Wilson en el puerto, que fue, ustedes son muy jóvenes, pero fue una jornada que marcó, no el Partido Nacional, marcó Sí, la historia del país. como la recuerda la placa de la Plaza de Isabel la Católica, marcó un hito en la historia del país, en la historia de la lucha contra la dictadura. Yo no sé si habían más banderas del Partido Nacional que del Frente, pero en todo caso se invitó a todos los partidos, el Partido Colorado no quiso ir, pero fue una expresión plural, digamos, ¿no? Bueno, con esa misma emoción iba a ir al aeropuerto, después creo que le pidieron que no vaya y no fue, a recibir al comandante en jefe. Yo sumo todas estas cosas cuando veo que el presidente de la Cámara de Diputados, nacionalista, y que le ha puesto a su sector como si este fuera un tema de nombres, ¿no? De patente, el nombre de Por la Patria. Yo quiero decir, creo que nunca lo he dicho, pero el nombre de Por la Patria en la Corte Electoral estaba registrado a mi nombre, que fui el último que lo usé. No lo reclamé. Pareció que disputar el wilsonismo en torno a un tire y aflojo legal por un nombre me pareció absurdo. Bueno, le pone a su nombre el nombre Por la Patria, creo que es un error además. Y dice, organiza un homenaje a los 55 años del informe de la CIDE, que en toda América Latina son tomados como un punto de referencia y un punto de quiebre en materia de reforma estructural progresista de la década del 60, y donde participó gente del espectro más amplio imaginable. Los principales colaboradores eran los jóvenes economistas en aquella época, Danilo Astori, Alberto Curiel, Enrique Iglesias. Bueno, y cuando en ese acto en el Palacio Legislativo, hecho por Gandini, se dice que la política económica de la dictadura se inspiró en los proyectos de la CIDE, yo digo, ya nadie me va a preguntar por qué no me siento representado. ¿No? Fue tremendo. Enrique Iglesias tenía un discurso para finalizar, porque es el único no militante blanco que estaba invitado a lo que ya era medio raro. Y dobló su discurso, se lo metió, dijo que del proyecto iba a decir algunas cosas porque no las iba a decir, y simplemente hizo una referencia a por qué él consideraba que Wilson hoy haría mucha falta en un país. Utilizó una expresión que me quedó grabada, que no está viviendo como en nuestra juventud un tiempo de cambio, sino un cambio de tiempos. Bueno, y terminó agrediendo a un periodista diciendo que la dictadura había dicho muchas cosas buenas. Bueno, yo creo que no tienen... para mí es tan claro que para mí no había un lugar en el Partido Nacional. Bueno, después hay que aguantarse chaparrón de... acá en casi toda la región, ¿no? Pero en Uruguay se ha ido sustituyendo la polémica y el debate por la injuria y la descalificación, ¿no? Entonces yo no voy a hacer una lista de las cosas Hacías referencia a la región recién, siendo que este domingo hay segunda vuelta en Brasil y siendo que estamos recibiendo noticias preocupantes, por lo menos de Argentina. ¿Cómo ves la coyuntura regional y crees que Uruguay puede seguir zafando de esta zozobra? No, creo que Uruguay no puede seguir zafando. Y buenísima pregunta, porque esto también fue fundamental en mi proceso de decisión ya no de alejarme del Partido Nacional, sino de dar el siguiente paso, que es acercarme al Frente Amplio. Creo que, con todo respeto hacia él, el doctor Lacalle Pou nos promete como norte, como guía, como modelo de sociedad, la Argentina de Macri. La Argentina de Macri se hace pedazos y en la caída del precipicio todos los días anuncia que ya se termina, y todos los organismos internacionales que están tratando de rescatarlo, Fondo Monetario, Banco Mundial, es decir, no la Internacional Socialista, ¿no? Están diciendo que el año que viene va a ser peor y que el siguiente va a ser peor que el año que viene. Yo no quiero esa Argentina. En Brasil se da un proceso casi que inverso, que es la crisis institucional como pretexto para generar el cambio económico. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en Brasil? A partir de la flexibilización del mercado laboral,
a la violación de tratados. Yo integro la comisión que se ha creado por la democracia en el Brasil. Estuve junto a dirigentes del PIT-CNT hace unos 2 o 3 meses, en Curitiba. Estuvimos con autoridades de todos los partidos políticos, allí donde está preso Lula. Estuvimos con autoridades de todos los partidos políticos, estuvimos con el cardenal, con el arzobispo Peruso. Nos resultó una entrevista muy ilustrativa y que nos ayudó mucho, además, un hombre muy, como dijera el Papa Francisco, pastor con olor a oveja, ¿no? Un hombre muy sencillo, muy campechano, pero que nos ayudó mucho, nos ayudó hasta conseguir espacios televisivos, radiales. Fue muy fuerte el apoyo que recibimos del arzobispo. Y bueno, faltan pocas horas, y yo ya me estoy imaginando lo que va a ser el domingo. Creo que, como dijo Jair Kirch, que estuvo de visita hace pocos días en Uruguay, imposible, no, mas muy poco probable, sí, ¿no? Es decir, nada es imposible en política, pero curiosamente, a medida que los que no votaron se han ido definiendo, han ido incorporándose a lo de... Y como decía también Jair, lo grave no es cómo vamos a enfrentar la situación, que ya nos la vamos a arreglar, dijo. Lo grave es que haya habido tantos millones de brasileros que voten por Bolsonaro. Y creo que detrás de eso hay como una reacción asistémica, ¿no? Es decir, Bolsonaro logró personificar el antisistema y captar el hartazgo de la gente. Curiosamente, la prisión de Lula lo alimentó hasta electoralmente, porque si bien es cierto que Lula fue creciendo en las encuestas a partir de su detención, después, cuando se anuncia que no va a ser candidato, esto es bien curioso, pero para mí no es absurdo, el 15% de los votantes de Lula pasan a votar a Bolsonaro. Y uno se ve como se fueron de un extremo a otro. Sí, desde el punto de vista del programa ideológico, sí, pero no todo el mundo vota por el programa ideológico. Lula, a su manera, era también una afrenta al sistema, a tal punto que lo metieron preso. Pero su candidato, Haddad, representa el programa, representa la alternativa de modelo de sociedad, etcétera, pero no es esa imagen de voto protesta que podía haber detrás de Lula, y curiosamente entonces, o no tan curiosamente, un 15% de quienes habían manifestado que lo votaban, votaron a Bolsonaro. Esta cosa que se está dando mucho en el mundo, yo empecé a ver a escena de masoquista, pero porque quiero ver qué coincidencias hay, no fue casualidad. Antes de ayer empecé a ver en Netflix la Segunda Guerra Mundial en serie, una documentales, ¿no? Y cada vez me convenzo más que después que se da el pasito a la derecha, parar eso es muy difícil. Hay gente que no quiere que se pare, y el que quiere que se pare será víctima de este proceso. Pero creo que estamos en una situación de polarización de la opinión pública tremenda, y que Uruguay tiene que prepararse, a mi juicio, bueno, para un nuevo gobierno del Frente, pero no para un tercer gobierno del Frente, para un gobierno distinto, donde se le pueda meter diente a fondo a una cantidad de temas que no podemos dejar flotando más tiempo sin encarar. Juan Raúl, bueno, un poco sobre eso te quería consultar. El año que viene es año electoral en Uruguay. Es cierto que la región parece como haber cambiado de signo en su mayoría, no hay una especie de corrimiento a la derecha por todos estos casos que vos mencionabas, y las encuestas, por lo menos hasta hoy, no le vienen dando un panorama muy alentador al Frente Amplio. ¿Qué te parece que debería hacer el Frente Amplio el año que viene para convencer a la ciudadanía? ¿Qué le debería ofrecer a la ciudadanía para que, bueno, le diera la oportunidad de un nuevo mandato? Primer cosa, también un poco autorreferencial, debo decir que a mí también me enorgullece mucho ir cuando el Frente Amplio no está pasando su mejor momento. Es decir, adherirme para ayudar y no para pedir. Pero creo que es una situación muy revertible por varias cosas. En primer lugar,
en las encuestas yo creo que aparece mucho disconformismo por el desgaste dentro del frente mismo, por el desgaste que significa 3 años de ejercicio en el poder. Eso desgasta a cualquier partido en cualquier parte del mundo. Y creo que en definitiva mucha de esa gente, si la campaña electoral es lo más limpia posible, mucha de esa gente que hoy no se pronuncia, etcétera, va a terminar votando al Frente Amplio. De todas maneras, creo que es muy importante que en este proceso de selección de candidatos figure como primer punto del orden del día el tema programático. Los programas no tienen un efecto mágico, ¿no? Sobre todo tienen que resultar creíbles a la gente, ¿no? Si yo hago una cosa en una dirección durante X tiempo, tengo que explicar por qué la voy a hacer en otra dirección a partir de otro momento. Pero creo sí que en general, si uno mira las fuerzas progresistas de América Latina, que ante el derechazo que se ha venido, se han tirado como un centro medio indefinido de tipo socialdemócrata, etcétera, la gente se toma eso como hacer la plancha, ¿no? Yo creo que el Frente tiene que ir hacia un cambio generacional y un cambio programático que permita no solo asumir errores, sino plantear temas que no se han planteado todavía. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, si bien es cierto que se han modificado en muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que hacen ustedes. Nosotros abro estas opciones de periodismo de alternativa, nosotros los uruguayos, no tenemos una vía de informarnos sin censura, ¿no? Entonces, a mí no me parece democrático. Todo el mundo dice, no, pero Bolsonaro ganó con el voto popular. Bueno, ganó con el voto popular con un programa no democrático. Entonces, el voto es imprescindible, pero no alcanza con el voto. Y yo creo que a esta altura, después de 3 años de gobierno del Frente, aunque algunas cosas se han hecho, por ejemplo, en materia de medios tiene que haber una ley que asegure mayor libertad, no solo de acceso a la información, sino de acceso a la noticia y a la verdad, ¿no? Yo a veces miro los noticieros de la CNN y no son informativos, son doctrinólogos, no sé si se dice así. Y después uno ve que una cantidad de medios de prensa, sobre todo la prensa escrita, que tiene un impacto que va más allá de los que leen los diarios, porque muchas radios se limitan a recurrir a los diarios para informarse. Los canales de televisión, hay gente que está prohibida en determinados canales de televisión. Los canales de televisión dan una imagen muy sesgada. Si hay una buena noticia, va a ser la última que sale en el noticiero, seguida después de horas y horas de descripción casi que detallada si hubo un homicidio. Me parece que hay que meterle diente a esas cosas, ¿no? Hasta hace poco, y eso es un gran logro del gobierno del Frente Amplio. Hasta hace poco tú, si querías una onda de televisión, como la onda pertenece al Estado, tenías que presentar un currículum, se investigaba tu idoneidad en materia de broadcaster, en materia de idoneidad moral, etcétera. Pero al otro día que te daban la onda, tú se la vendías al vecino de la esquina. Ahora se cambió eso y no se puede. Pero antes de venir el Frente Amplio era una cosa muy común. Por influencia política se lograban las ondas televisivas, los canales por cable, los canales de televisión propiamente dicho, ¿no? Y después eso se pasaba de mano. Yo hay muchos medios muy importantes de este país que no tengo la menor idea a quién pertenecen. Y creo que nadie sabe a quién pertenece, ¿no? Muchas veces, incluso en algunos diarios, los que figuran de directores son simplemente descendientes de los fundadores del diario, pero no necesariamente propietarios, ni tienen mucho que decir a la hora de editorializar, ¿no? ¿Cómo es posible que con todo lo que se habla de la deuda del sector agropecuario, del sector productivo, ¿no? Sea pecado decir, yo sé que esto me va a costar algún dolorcito de cabeza, pero sea pecado decir que el deudor más grande que tiene el Banco República es el diario El País. ¿Por qué no se puede decir esto si es una realidad objetiva?
Muy bien. Bueno, Juan Raúl, hasta acá la entrevista. Muchas gracias por estos minutos en Te Digo la Otra. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por el nivel de las preguntas. Y espero, por lo menos, haber contestado con la mayor franqueza y transparencia posible. Seguro que sí. Bueno, ya te vamos a recibir en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Te Digo la Otra. La política dicha desde otro lugar.